Hezbollah. Hezbollah, el movimiento de resistencia islámica de Líbano. Y Alemania. Alemania prohíbe las protestas y todas las actividades de este movimiento de Líbano en territorio alemán. Son declarados terroristas. Hezbollah protesta y dice que no tenían la intención de atacar a Alemania. Sube la tensión. Hezbollah acusa a Estados Unidos e Israel de someter a Alemania, a los alemanes. Alemania contesta que su inteligencia detectó células de radicalización dentro de Alemania. E Irán salta para defender a Hezbollah. ¿De qué se trata todo esto? Que es muy complejo. Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto usted lo sabe y es suyo. Detrás de la razón. الحسينيين أبناء بالفضل العباس لن يبقوا جنديا عراقيا جنديا أمريكيا في العراق. Este es el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, en el Líbano. Desde hace años, en Alemania, Hezbollah también ha impulsado y convocado a miles de manifestantes. Las protestas más notorias son las del Día de Al-Quds. Según los servicios de inteligencia, el grupo tiene miles de seguidores en Alemania. A partir de ahora, las manifestaciones y cualquier actividad que Hezbollah haga en Alemania están prohibidas. Las autoridades alemanas argumentan que si bien Hezbollah es libre de hacer las movilizaciones y protestas que quiera en el Líbano, en Alemania ya no. El ministro federal del Interior prohibió hoy todas las actividades de la organización terrorista chiita Hezbollah en Alemania. Las actividades de Hezbollah violan el derecho penal y la organización se opone al concepto del entendimiento internacional. Como Hezbollah es una asociación extranjera, no es posible prohibir y disolver la organización misma. Según la orden que impone la prohibición, está censurado usar símbolos de Hezbollah públicamente en una asamblea o, por ejemplo, en material impreso, de audio o visual. Además, los bienes de Hezbollah serán confiscados. El Ministerio Federal del Interior opina que Hezbollah llama abiertamente a la eliminación violenta del Estado de Israel y cuestiona el derecho del Estado de Israel a existir. Por lo tanto, la organización está fundamentalmente en contra del concepto de comprensión internacional, independientemente de si se presenta como una estructura política, social o militar. Ministerio del Interior de Alemania. Alemania, así, declara terrorista a Hezbollah y le prohíbe cualquier actividad en su territorio. Ordena redadas en mezquitas y organizaciones sospechosas de estar vinculadas a Hezbollah, así como algunas direcciones privadas. Alemania, igual que otros países europeos y la Unión Europea, ya habían declarado terrorista al brazo armado de Hezbollah. Hoy aumenta a toda la organización, que desempeña un poderoso papel político en el Líbano, incluso con escaños en el Parlamento y presente en el gabinete. Hezbollah contesta. للقرار الألماني ولما سبقه ولما هو آت أنه هو تعبير عن خضوع هذه الدولة أو تلك الدولة للإرادة الأمريكية. يعني وزارة الخارجية الأمريكية هي ضمن برنامجها ملاحقة حركات المقاومة، مش بس حزب الله. وين حزب الله عنده أنشطة في ألمانيا؟ وين حزب الله عنده أنشطة إرهابية في ألمانيا؟ طلع لنا ملف واحد، ما في شيء. إذن هذا قرار سياسي هو تعبير عن الخضوع الألماني للإرادة الأمريكية وإرضاء لإسرائيل. Irán también protesta contra Alemania para defender a Hezbollah. ما احساس میکنیم که آلمانی ها یک بدهکاری به صهیونیست‌ها دارن، بدهکاری تاریخی و دارن این رو ادا میکنن به نوعی و متوجه هم نیستن که خلاصه نقاط مختلف دنیا ممکنه واکنش نشون بده، مسلمان‌های دنیا واکنش نشون بده.
Ahí está el documento. Muchísimas gracias, como siempre, al equipo de Detrás de la Razón y más que nada, muchísimas gracias a usted. Como siempre le digo, aunque parezca repetición, no me voy a cansar jamás de agradecerle a usted porque usted es la esencia de este programa con todos sus comentarios, felicitaciones y críticas, desde luego. Gracias por estar ahí detrás, adelante y persiguiendo la conciencia de la humanidad. Vamos directamente con nuestros invitados de lujo, cada quien en su área. Francisco Javier Martínez López, como siempre se lo he presentado, experto en rastrear los dineros y entender el mundo a través de las finanzas y a través de todos esos hilos o manos que manejan al planeta. Y el maestro Nicola Hadwa, usted lo conoce muy bien, siempre como gladiador, levantando la espalda para defender las injusticias. Gracias a los dos. Francisco, comienzo contigo. Alemania prohíbe las manifestaciones y todas sus actividades a Hezbollah. Hezbollah protesta por esto. Por favor, dame el análisis completo de lo que está pasando. Ayúdanos a entender desde tu visión allá en Europa, por favor. Buenas tardes, Nicola. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, audiencia. Ha habido un cambio en la consideración del gobierno alemán con respecto a Hezbollah. Si bien es verdad, todos los países de la Unión Europea habían y tienen desde el 2013, y luego diré el porqué, condenado como movimiento terrorista en la lista a Hezbollah, en lo que es la rama militar, el ala militar, hasta ahora Alemania, lo mismo que todavía aún mantiene Francia, hacía una distinción entre la rama militar y lo que era la rama política, porque representa en el Parlamento libanés, es un partido político, la rama política, que representa a más de 500.000 electores. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues de las declaraciones en Der Spiegel de hace un año del viceministro de Relaciones Exteriores alemán, Nils Ahnen, en el que decía, tras la prohibición absoluta de ambas por parte del Reino Unido, él dijo: nosotros en Europa, hablando de Europa y hablando de Alemania, no vamos a seguir esta política, y porque el movimiento islamista chiita respaldado por Irán es un factor relevante, decía el mismo gobierno alemán que ahora ha hecho esto, en la sociedad libanesa y parte del complejo panorama político del Líbano. Es decir, ha habido un cambio. Este cambio me voy a remitir a los propios medios israelíes, que los propios medios israelíes no se arredran en esconderlo. Es decir, el canal 12, el Keshet 12 en idioma árabe, hace unos días decía claramente que ha habido un informe secreto del servicio secreto israelí, el Mossad, entregado al ministerio, por así decirlo, el equivalente, el Bundesnachrichtendienst, que es el servicio secreto alemán, en el cual, gracias, dice esta televisión israelí, a las presiones del Mossad, se ha condenado a ambas ramas, la política y la militar, como un todo, considerándolo terrorismo, y el diario israelí Haaretz también hace honor a esta presión israelí dentro y de la administración de los Estados Unidos para que la administración, el gobierno alemán, consideren ambas ramas como grupo terrorista. También, muy rápido, quiero terminar diciendo esta primera pregunta, que tampoco Hezbollah como grupo total ha sabido cuidar estratégicamente su imagen, porque no se pueden hacer, si eres un partido político que representas a más de 500.000 votantes en el Líbano, no puedes seguir haciendo declaraciones explosivas desde el punto de vista de la política y del derecho internacional, diciendo Hezbollah llama abiertamente a la eliminación violenta del Estado de Israel, seas antisionista o no, porque Israel, y luego decir también y cuestionar el derecho del Estado de Israel a existir. Esto en derecho internacional, teniendo en cuenta que desde la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, teniendo en cuenta China, la Unión Europea, es querer incluso Irán, antes de la revolución islámica, reconoció al Estado de Israel, y por eso en derecho internacional el pacta sunt servanda, que siempre digo yo, es que es una norma de derecho internacional en el reconocimiento de los estados, que independientemente de cuáles sean los gobiernos que le suceden, si tú reconoces como país a un estado, ese reconocimiento es incondicional y es irrevocable.
Por lo tanto, tú puedes y debes criticar a los gobiernos, porque para eso está condenado Israel, condenado 1 y 100.000 veces y nunca cumple. Los gobiernos de Israel nunca cumplen las resoluciones de Naciones Unidas y hacen verdaderos matanzas de personas y de civiles, pero una cosa es querer tapar el sol con un dedo. Israel existe en derecho internacional y han puesto demasiado fácil, y termino, demasiado fácil al gobierno alemán para tener que decir con declaraciones tan incendiarias como la que he dicho antes, el decir que ambas ramas son iguales. Y luego explicaré qué contenía ese informe, verdadero o falso, pero de los servicios secretos israelíes. Bien, a ver, Nicola, me gustaría tu réplica de lo que dice Francisco Javier, y también yo te pregunto por qué Hezbollah es prohibido en Alemania en todas sus actividades en territorio alemán, y si Alemania tiene derecho a hacerlo, por favor. Gusto saludarte, Roberto. Siempre un agrado estar en un programa tan bueno como el tuyo. Gracias. Y aprovecho a saludar también a Francisco Javier. Gusto saludarte, Francisco. Mira, el caso acá es que hay todo un manto de hipocresía, hay todo un manto de vergüenza, y voy a partir por lo siguiente. ¿Quiénes son estos países? Alemania, Estados Unidos, Israel. Los tres criminales más desenfrenados a través de la historia de la humanidad. Estados Unidos ha atropellado cuanto país existe. De las últimas 216 guerras, Estados Unidos ha estado presente en 201. Israel, el país más condenado por crímenes de lesa humanidad, por la vergüenza que significa el asesinato diario de civiles. Alemania, la cuna del nazismo, el peor engendro ideológico junto con el sionismo, y que en la Segunda Guerra Mundial se aliaron los sionistas con los nazis para perseguir a los judíos. Este es un tema mucho más largo que tratar, pero es bien interesante, ya lo denuncian las propias organizaciones judías. Y Alemania culpable de la muerte de 20 millones nada más que de rusos durante la Segunda Guerra Mundial, miembros de la OTAN, que han invadido países para robarle los recursos, digámoslo claramente y con las palabras como corresponde. El caso de Libia. Alemania es parte de la OTAN y participó del derrocamiento y el asesinato de Muammar Gaddafi en Libia, con el objeto de robarle sus recursos. Alemania es parte de la OTAN, que es el instrumento militar armado de las transnacionales para cometer cuanta tropelía y acto de terrorismo existe en el mundo. Son los alemanes, los franceses, los británicos y los norteamericanos los que arman, entrenan, fomentan, protegen al Estado Islámico, uno de los engendros demoníacos más grandes que ha tenido la especie humana. De modo que lo que hay acá es un monumento a la hipocresía, a la vergüenza y a la mentira. Y ese monumento, si yo tuviera que hacer un monumento, pondría tres banderas: la de Estados Unidos, la de Israel y la de Alemania. Bien. No hay razón alguna, ninguna, para que Hezbollah sea calificado como una organización terrorista. Y finalmente, para terminar, frente a lo que decía Francisco, si bien es cierto, la entidad demoníaca sionista existe, no es menos cierto que fue por un acto no de legalidad internacional, sino que un acto de ilegalidad internacional. Las Naciones Unidas no puede decretar la división de ningún país, eso es lo primero. Segundo, los palestinos no estuvieron presentes en las discusiones, los sionistas sí y sus protectores sí, de modo que lo que hay acá es una ilegalidad internacional y como toda ilegalidad hay que combatirla. Bien, ahí sácame de la duda, Nicola, porque decía Javier, por ejemplo, Francisco Javier, que el pactus de lo comprometido, pues hay que cumplirlo, este pacta servandus. ¿Cómo es esto, Nicola? Porque nos dice Francisco que tanto Rusia, la Unión Soviética antes y ahora Rusia y China, y prácticamente todo el mundo reconocen al Estado de Israel, incluso Irán e incluso el Líbano, y que aunque vengan nuevas administraciones, esto sonaría como el pacto nuclear
de Estados Unidos con Irán, o sea, Obama lo firma y luego lo deslegitimiza o lo abandona Donald Trump, que también tendría que reconocerlo porque la anterior administración lo reconoció y estaría violando el derecho internacional. A ver, ahí explícame esto, Nicola. Vuelvo a repetir, el derecho internacional aquí no existe, en primer lugar. En segundo lugar, los palestinos jamás han aceptado la ocupación de su país. En tercer lugar, aún si suponiéramos que las Naciones Unidas tuviera derecho a dividir el Estado palestino, el Estado de Israel se apropió de todo el territorio palestino y no ha cumplido con el derecho internacional. El Estado de Israel, no los palestinos. Los palestinos no han sido escuchados, no se les ha pedido su opinión. Se les impuso por la fuerza de las armas una realidad ilegal, ilegítima e inmoral. Bien, rápido para cerrar este tema, Francisco, a ver, dime, porque veía que movías la cabeza cuando decía que el derecho internacional no existe, por favor. Es que quiero, aunque esté de acuerdo con Nicola en las conclusiones, la realidad es que en estos temas tienes que ser mucho más realista, tienes que ser mucho más zorro, valga la redundancia, mucho más realpolitik, porque la realidad es que desde la Unión Soviética reconociendo, y hoy Rusia de Putin y la China alquilando el puerto de Haifa hace escasos meses por 25 años, es decir, todas las potencias del mundo, en eso que llamamos derecho internacional, que hay mucha falacia, pero unas normas nos tenemos que dar, aunque haya mucha hipocresía en el derecho, también en el derecho interno, en el derecho internacional, como tal, cuando tú reconoces un Estado, independientemente de cómo se haya gestado, si tú lo reconoces como Estado, en esa regla de reciprocidad, tú puedes no tener luego relaciones diplomáticas con él, pero el reconocimiento de jure ya está hecho. Irán ya lo hizo, y ya lo ha hecho Rusia, y ya lo ha hecho China. Y lo que yo digo simplemente para terminar, y para que vea Nicola que yo no estoy diciendo nada en contra, y estoy a favor del derecho de los palestinos a su propio Estado, pero la realidad es que el Mossad no tiene, eso es como el capital, no tiene ideología. El Mossad se alió, y me consta, porque yo nací en el 62, me crié en parte en España, y cuando yo me crié en España, fui por relaciones de familia, tuve y conocí a un ex nazi muy importante, Otto Skorzeny, y este ex nazi que murió en el 75, yo a su viuda hasta que murió en el 2001, no solo la tuve como conocida, como amiga, como clienta de banca, sino que supe cómo el Mossad contrató a un criminal de guerra escapado de Nuremberg para matar a otro alemán. Es decir, el Mossad contrató, y eso yo lo sabía antes de que se publicase, y sé más cosas antes de que se publiquen, y le contrató para asesinar a Heinz Krupp, que estaba haciendo los cohetes nucleares para Egipto, y para que le sacasen de la lista Simon Wiesenthal, que no le sacaron, pero no le hicieron ya nunca nada más, a un nazi, el brazo derecho de Hitler, para todas las operaciones especiales, lo contrató el Mossad. Entonces hay que ser mucho más. Si ya en Europa a Hezbollah le queda Francia, no dinamitéis los puentes con Francia, porque el presidente Emmanuel Macron todavía dice que cree mantiene la doctrina del distinguo, es decir, la rama militar no, porque ya está condenada como movimiento terrorista en esas listas, que no voy a decir justicia o no justicia, lista que la Unión Europea condenó en el 2012 por las razones del atentado en Bulgaria, que no da tiempo para explicar. Pero la realidad es que si todavía Francia mantiene, y la Unión Europea mantiene aún a Hezbollah rama política, y yo creo que hay que mantenerla porque representa 500.000 electores, que es lo que yo he dicho antes, pues en política tienes que ser, no solamente ser bueno, sino parecerlo. Y declaraciones explosivas y que te puedan pillar los dedos, hay que ser estratégico no solo con las armas, porque el Israel nació evidentemente a través de movimientos terroristas, que podría decir aquí algunos movimientos terroristas que hicieron el nacimiento del Estado de Israel, pero luego hubo un reconocimiento internacional. No puedes ser miembro de un parlamento y tener relaciones internacionales y decir eliminación violenta del Estado de Israel, cuestionar el Estado del derecho del Estado de Israel a existir. Muchas veces hay que hacer las cosas, pero no decirlas. Bien, a ver, Nicola, decías que no. No, yo, Francisco, no estoy de acuerdo con tu apreciación. Entiendo el sentido de lo que tú dices desde el punto de vista táctico,
pero no me parece. Uno debe ser más que táctico, debe ser absolutamente coherente. De acuerdo a lo que tú planteas, las realidades son inamovibles. El hecho consumado no significa una fuente de derecho, porque de ser así, nosotros no teníamos que haber luchado contra el colonialismo español en América Latina. ¿Para qué luchar contra una realidad que existe y que está aprobada? Lleva 100 años luchando. Israel ha vencido y ningún Estado, ni Rusia ni China se van a poner al lado. Francisco, no interesa lo que diga Rusia y China. Podrán ser aliados, pero no son nuestros padres ni son nuestros dueños. El hecho que otros países reconozcan una realidad aberrante, como la existencia de un Estado criminal construido sobre el exterminio, el genocidio y la expulsión de un pueblo, eso no significa una fuente de derecho. Por el contrario, es un insulto al derecho, un insulto a la legitimidad de las naciones y es un insulto a la historia y a la verdad. Pero es como está constituido el derecho internacional público. El derecho internacional público está constituido así. Si yo puedo estar de acuerdo contigo, pero Déjame terminar, por favor, porque si me interrumpes a cada rato nadie me va a entender. Bien. Vuelvo a repetir, te vuelvo a decir, de acuerdo a tu criterio, los países africanos no tenían para qué haber luchado contra la ocupación francesa o británica. Es una realidad que ha estado reconocida por los protectorados, llamados protectorados por las Naciones Unidas, y los países del África tenían que someterse porque la Liga de las Naciones habían designado un protectorado. ¿Te parece legítimo eso? ¿O te parece legítimo que parte de los palestinos sí reconocen a Israel cuando pactan con Israel? Por eso te estoy diciendo, el propio pueblo, una parte del pueblo palestino. Francisco, si dos personas hablan al mismo tiempo, nadie entiende a ninguno. Entonces, por favor, déjame terminar la idea. Bien. Te vuelvo a decir que la criminalidad que ha existido con los pueblos débiles militarmente, producto de las aberraciones que han cometido los europeos, incluyendo a tu país, los norteamericanos, no significa que los oprimidos tengan que reconocerle derecho a los opresores, ni tampoco porque los opresores han creado una legalidad internacional aberrante, indecente, inmoral, hay que aceptarla como tal y decir, bueno, si los opresores, los colonialistas y los ladrones de los pueblos del tercer mundo han decidido que el Estado de Israel es legítimo, entonces yo tengo que aceptarlo como legítimo y callarme. Ya nos vamos. No, eso lo puedes decir tú en España, pero no te lo va a decir el pueblo palestino, ni lo va a decir el libanés que lo ocupa en la granja de Sheba, ni lo va a decir el sirio que lo ocupa en el Golán. Bien, ya nos vamos, Nicola, se nos acabó el tiempo. Con lo que estás diciendo, Nicola, sobre todo cuando enfatizaste en decir hay que ser coherente, estás diciendo que prácticamente los palestinos están solitos, porque yo veo a Rusia y a China haciendo supernegocios con Israel, y entonces ¿dónde quedó la coherencia? Ya ni hablar de Estados Unidos, que protege a Israel, ni a la Unión Europea. Están solitos. Roberto, la decencia no es la que domina la relación entre los humanos. El apoyo al pueblo palestino son los pueblos oprimidos del tercer mundo, las fuerzas revolucionarias. Gracias. Abrazos a los dos. Magnífico programa. Muchísimas gracias. Les agradezco. Un abrazo. Gracias. El presidente Nicolás Maduro de Venezuela está dando en estos momentos una conferencia de prensa para revelar cómo capturó a dos lanchitas que intentaban conquistar la República de Venezuela y en las que iban dos estadounidenses. Mañana aquí abordaremos este interesantísimo caso. El análisis profundo de esto que dice el presidente: se trataba de un ataque anfibio contra Venezuela, el país entero, y un intento de derrocamiento. Mañana aquí nos vemos en Detrás de la Razón. Buenas noches.